Continuamos con esta clase número 3 de lo que es esta materia. Muy importante analizarla, ver todas estas áreas que estamos viendo en lo que es principio de autoridad. ¿Sí? Vamos a ver ahora, sometidos a la autoridad, ejercemos autoridad. Sí, el nivel más alto en el ámbito de la autoridad no es recibir ni ejercer autoridad, es estar bajo autoridad, porque el recibir y ejercer la autoridad está en proporción directa de que te hayas sometido a ella. El someterse a la autoridad es un antecedente y a su vez es un buen comienzo para los que en su tiempo ejercerán autoridad de parte de Dios. El principio está establecido en la palabra. Si te sometes a Dios como la máxima autoridad, puedes ejercer autoridad y resistes al diablo y él huirá de ti. De lo contrario, no obtendrás resultados favorables. Pasemos a analizar la escritura. ¿Sí? Someteos pues a Dios. Importante esto, ¿no? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Según el testimonio que da Mateo, Jesús ejercía autoridad porque estaba sometido a la autoridad del Padre. Si analizamos el texto, lo podemos entender. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Oiga, porque también esa palabra, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Mateo 8:8-9. Es decir, observe que el derecho que tenía el centurión para ejercer autoridad sobre los soldados que tenía bajo su autoridad era porque él estaba sujeto a la autoridad. El mismo caso se dio en Jesús. La frase que utilizó el centurión en la conversación que tuvo con Jesús es también yo, que gramaticalmente está incluyendo a Jesús, indicando que Jesús podía ejercer autoridad porque estaba sometido a la autoridad. Cuando usted lee Isaías 48:16, dice que, hablando el verbo, que él nunca estuvo escondido, que él siempre estuvo presente, que él siempre estuvo ahí, pero que ahora lo estaba enviando Dios y su Espíritu Santo. Ese término enviar o dejarse enviar tiene que ver con estar bajo autoridad, porque estoy siendo enviado a cumplir una función. Por otra parte, Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 20:21. Estas son expresiones que demarcan lo claro que estaba Jesús con relación al sometimiento a la autoridad. En una ocasión a Jesús le cobraron los tributos del templo, que equivalía a 2 dracmas, y él, sin vacilación alguna, conociendo los principios, los pagó. Él sabía que debía cumplir con las leyes tributarias. Jesús estaba claro con los principios de autoridad y se sometió a ellos, aunque por 2 razones él estaba exento de pagarlos. Leamos el pasaje y pasemos a estudiarlo y a detallarlo. Y cuando
Ellos llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? ¿Cuánto le estaban cobrando? 2 dracmas. Él dijo: sí. Y cuando llegó a la casa, Jesús le anticipó diciendo: ¿qué opinas, Simón? ¿De quién reciben impuesto o tributo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Mateo 17, 24 y 27. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que este era un tributo eclesiástico para el sostenimiento del templo y que todo judío mayor de 20 años debía de pagar. Y no era obligatorio, solo se cancelaba por principio y por estado de conciencia. Y esta era una de las razones por la cual Jesús estaba exento del pago, ya que el tributo era un deber que se hacía por conciencia y no era un impuesto obligatorio. Al analizar el pasaje encontramos la segunda causa de mayor fuerza que exoneraba a Jesús de dicho pago. El lenguaje de Jesús está claro que lo que quiso decir fue: si los tributos son de eclesiásticos, es decir, para el sostenimiento del templo, ¿por qué me cobras a mí dicho tributo si el templo es de mi Padre? Y agregó: por estado de conciencia, sin embargo, para que no los ofendamos, le dice a Pedro, paga por mí y paga por ti. ¿Sí? Ahora la pregunta es: ¿y quién pagaba por los otros 11 discípulos? Es decir, paga por ti y paga por mí. ¿Quién iba a pagar por los otros 11 discípulos? ¿Qué es el análisis que hay aquí? Dijimos que el tributo se pagaba de 20 años para arriba. Se estima entonces que si no estaban cobrando, ni estaban cobrándole los impuestos de los otros 11, ni estaba Jesús impulsando a Pedro a pagar el impuesto de los otros 11, era porque eran menores de 20 años. Es la razón que se tiene. No está escrito como tal, así, pero es lo que se puede entender del análisis. A continuación, estudiaremos otro caso de mayor relevancia relacionado con los principios de autoridad a los cuales Jesús se sometió. Cuando el sumo sacerdote interrogó a Jesús bajo conjuro, inmediatamente él respondió a la pregunta, reconociendo la autoridad delegada de parte de Dios que había en el sumo sacerdote. Mateo 26, 63 y 64. El término conjurar en griego es exorquizo, que indica apelar o recurrir a la autoridad superior para conseguir soluciones o respuestas concretas. La pregunta es, ¿esos sacerdotes estaban bien? Espiritualmente hablando, moralmente hablando, ¿estaban bien? ¿Lo sabía Jesús? Sí, pero se retractó en hacerlo, puso como excusa que esos eran unos ladrones, que eran unos bandidos, que estaban haciendo de todo. No, sencillamente se sometió a la autoridad. El problema de ellos, de su desajuste espiritual, de su desajuste moral y social, era con Dios, porque era el que los tenía en ese lugar. Según la ley, de acuerdo a la tradición judía, Levítico 5:1, se había establecido que una persona que fuera interrogada bajo conjuro no debía callar ante el interrogante, ya que se consideraba un acto de rebelión en contra de la autoridad a quien se había
apelado. En el conjuro, si Jesús no daba una respuesta concreta y veraz ante el sumo sacerdote, que lo había interrogado bajo conjuro, apelando a Dios como autoridad superior, hubiera sido como revelarse a Dios mismo y era considerado profanación ante la ley, que era lo mismo el tomar el nombre de Dios en vano. Jesús, conociendo los principios de autoridad y el sometimiento a ella, no vaciló en responder a la pregunta que le hiciera el sumo sacerdote bajo conjuro. Estas son verdades que debemos tomar en cuenta. Como cristianos debemos tener sumo cuidado de no hacer nada que atente en contra de la autoridad de Dios, así como tener presente que donde esté la autoridad representada, allí está Dios, porque Él es autoridad. Pablo dijo que nos sometamos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13, 1 y 2. En Efesios 5, 22 al 33, Pablo exhorta a las casadas a estar sujetas a sus maridos como al Señor. Igualmente lo hace con los hijos, dándoles el mismo mandamiento, como no se escapa la exhortación a los maridos, a quienes les dice que deben amar a sus esposas en similitud a Cristo, que amó a la iglesia hasta el punto que se entregó por ella. El mensaje de Pablo estriba en que es de igual importancia como principio de autoridad el que haya sujeción en la esposa y los hijos para con el marido, pero que de parte del marido haya amor, comprensión, respeto, consideración y armonía, que todas estas virtudes son parte de la provisión del marido como cabeza o cobertura del hogar. Además, el marido debe ser el proveedor para el hogar en el aspecto financiero. Sobre él descansa la responsabilidad de parte de Dios. Pablo dejó establecido como principio de autoridad, porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera a Timoteo 5:8. Estos mandamientos que Pablo presenta indiscutiblemente forman parte de unos principios sine qua non que componen el sistema de la autoridad, que al no tomarlos en cuenta nos revelamos en una forma descarada y abierta a los mandamientos de Dios, que es como revelarse a Él mismo. El sometimiento a la autoridad es complejo porque te lleva a una vida de obediencia que viene como producto de un quebrantamiento. Una persona que no haya alcanzado y entendido lo que es el quebrantamiento, le será difícil cumplir con el principio de sujeción. El quebrantamiento produce la humillación, la abnegación, la abnegación, la sumisión, la sujeción, la entrega de una voluntad, la entrega de la voluntad, la obediencia. La obediencia es estar bajo la autoridad. Al estar bajo la autoridad, ejerceremos autoridad, y al ejercer autoridad, alcanzamos los objetivos.
Otra de las cosas que debemos entender es que estar sometido a la autoridad es aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por lo consiguiente, atentar en contra de la voluntad de Dios es estar en contra de su autoridad y es estar en desobediencia. La mejor de nuestras motivaciones y acciones nunca podrán sustituir nuestra obediencia a la voluntad de Dios. En una ocasión, el Señor me dijo, lo más grande que puedes hacer para mí es que hagas lo que te mandé a hacer, porque lo grande no está en hacer, sino en obedecer. Para Dios no cuenta lo que yo haga de mi propia voluntad, sino que haga lo que Él me mandó a hacer, porque eso es obediencia, que indica el estar sometido a su autoridad. En una ocasión, en su oración, Ronald Shore le dijo a Dios, en una de sus oraciones, Señor, quisiera tener algo que nunca haya sido tuyo para dártelo y poder decir que algo te di. Si te doy mi carro, tú hiciste la materia prima, ya fue tuyo. Si te doy mi casa, ya fue tuya, tú hiciste la materia prima. ¿Qué te puedo dar de mi propiedad que nunca haya sido tuyo? Escuchó la voz de Dios cuando le dijo, Ronald, hay una sola cosa que no es mía y que viene siendo mía cuando me la entregas. Él le preguntó, ¿qué es, Señor? Y Dios le contestó, tu voluntad. Yo te hice con libertad, con libre albedrío. Tú decides a quién entregas tu voluntad. La Biblia dice que se agrada más Jehová de la obediencia que de los muchos sacrificios y que se le preste atención a su palabra que la grosura de muchos carneros. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Aprende que el hacer la voluntad de Dios indica estar en obediencia. El estar en obediencia indica estar bajo su autoridad. El estar bajo su autoridad al estar bajo su autoridad puedes ejercer autoridad. Y al ejercer autoridad puedes alcanzar los objetivos. La autoridad incluye dominio propio. Quien no tenga dominio y control de sí mismo no puede ejercer autoridad sobre otro. Esto indica que el dominio propio es una virtud y un principio sine qua non para ejercer autoridad. ¿Cómo puede alguien ejercer autoridad? Oiga, sobre otro si no tiene autoridad sobre sí mismo. El que un ser tenga dominio propio siendo proactivo, oiga, proactivo en sus decisiones es la virtud más grande que tiene para ejercer autoridad. El término dominio propio viene del griego enkrateian y tiene que ver con la fuerza de voluntad. El tener dominio propio se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu Santo. Hechos 24-25. El dominio propio está en someterse a la voluntad de Dios a favor de sus demandas que están reveladas en su palabra. Segunda de Pedro 1:16. El dominio propio tiene que ver con el sometimiento del carácter y de los deseos carnales. Es el nivel de disciplina que tiene la persona evitando que la vida se desmorone. Tiene que ver con uno que se retiene por dentro. Tito 1:8. Tener cuidado de uno mismo. Primera a Timoteo 4:16. El dominio propio
es la fuerza de la voluntad que un ser tiene para tomar decisiones sabias y dar pasos firmes y concretos. Si no tenemos dominio propio, que todos lo tenemos, de paso le voy diciendo, sobre nuestra vida y no sabemos administrarnos a nosotros mismos, nunca podremos administrar los recursos de Dios. Si la carne y las pasiones dominan el espíritu renacido, nunca se podrá ejercer autoridad, ya que es un principio espiritual. Segunda de Pedro 2, 10 y 12, Judas 8, 10 y segunda a Corintios 10, 4 y 6. El que seamos proactivos, siendo selectos en las decisiones, es un derecho que el Creador nos concedió. Esta virtud, la proactividad, es la capacidad que tenemos los seres humanos de elegir cómo actuar, cualquiera que sea la situación. Todos los seres humanos somos proactivos y muchos en su proactividad han elegido ser reactivos, que es donde radica el gran problema de los cristianos. Ser reactivos es dejarse afectar por el medio ambiente que nos rodea, no teniendo poder de decisión como para elegir las cosas que vayan acorde al carácter de Dios y nuestro beneficio, en pro y en función del reino de la luz. La reactividad consiste en adoptar una actitud pasiva y quedar a merced de las circunstancias. Las personas reactivas son afectadas poderosamente por las circunstancias, siendo influenciadas por el ambiente. Estas personas centran su preocupación en lo que otros hagan, en los problemas que acontecen en su alrededor y sobre todo enfocan su mirada en los hechos que no tienen solución, no tienen la capacidad de actuar, se dejan llevar por los acontecimientos, son fáciles de influenciar, controlar y manipular. Y con estos flagelos no se puede ejercer autoridad, señoras y señores. La proactividad hace referencia a una aptitud presente en algunas personas que no permiten que las situaciones difíciles los superen, que toman la iniciativa sobre su propia vida y trabajan en función de aquello que creen puede ayudarlos a estar mejor. La proactividad no se limita en una toma de decisiones o a iniciar un proyecto. Implica además hacerse cargo de que algo hay que hacer para que los objetivos se concreten y buscar el cómo, el dónde y el por qué. Las personas proactivas cuentan con valores especialmente seleccionados, los cuales guían su accionar, pese a que puedan suceder muchas cosas a su alrededor. Son capaces de anteponer siempre sus ideales y luchar proactivamente, ampliando de este modo su círculo de influencia para ser proactivos en el aspecto positivo, tomando decisiones sabias. Se requiere del dominio propio. Pablo, en las cartas personales que le escribe a Timoteo
a Tito, perdón, y a Timoteo les hace referencia y les muestra la importancia de tener dominio propio uno mismo y no dejarse arrastrar por las ofertas que nos presenta el maligno y las circunstancias que nos rodean en la vida. Por igual, Jesús lo hizo con sus discípulos. Analicemos los pasajes. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses las deficiencias o los deficientes y estableciese ancianos, tiene que ver con pastores, en cada ciudad, así como yo te mandé que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo y santo, dueño de sí mismo. Eso tiene que ver con dominio propio. Tito 1, 5 y 8. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Eso tiene que ver también con dominio propio. Dominio propio y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Pablo relaciona el dominio propio con la vida de disciplina en el ejercicio de la autoridad, en un atleta donde se abstiene de muchas cosas para lograr el objetivo, que es alcanzar la meta para obtener una corona. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Eso es en el estadio, ¿no? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hablando de los deportistas, tiene que ver con dominio propio. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. En usted, en el caso suyo de la lucha que usted tiene, no hay una sola corona, hay corona para cada uno. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. Tiene que ver con dominio propio, con abstenerse de lo que hay que abstenerse. No sea que, habiendo sido heraldo, es decir, instructor, maestro, pastor, para otros, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera, no de la salvación. Aclaramos esto. 1 Corintios 9, 24 y 27. En 2 Corintios 2, 10 y 12, Pablo dice que las armas que hemos recibido de Dios son netamente espirituales y son con la finalidad de derrumbar todo argumento y razonamiento, por supuesto humano, que ha creado un estado de mente ajena a la voluntad de Dios y cuyo estado de mente es una fortaleza satánica que no le da cabida a la palabra de Dios. La obra de Dios por el Espíritu a través de las armas es destruir dicha fortaleza y en lugar de ellas colocar la palabra, creando un estado de mente espiritual
de acuerdo a la voluntad de Dios, para que haya una vida de obediencia y sometimiento a la autoridad, y de esa forma castigar y acabar con la desobediencia en la vida del creyente, y así poder cumplir con el principio que demanda la autoridad, que establece: quien no tenga dominio y control de sí mismo no podrá ejercer autoridad sobre otro. El tener dominio propio no es cosa fácil. El proverbista dice que le es más fácil a un hombre el dominar una ciudad que a su propio espíritu, hablando del alma. El tener dominio propio como principio para ejercer autoridad está muy relacionado con el que yo alimente mi espíritu y nutro mi alma. De esto depende el desarrollo de los hábitos, tanto negativos como positivos. Hagamos un análisis en relación a los hábitos y el dominio propio. Ya los vamos a ver. ¿Sí? Y es algo que no es Dios que me creó los hábitos, soy yo que me los creo. Según la información que nos dan las escrituras sagradas, una persona que sea dominada por los malos hábitos nunca podrá ejercer autoridad, ya que los malos hábitos es una obra de la carne y la autoridad es un principio del espíritu. Oiga bien esto. Y nada de lo que tenga que ver con la carne se ajusta a las cosas del espíritu. Leamos lo que Pablo registra en sus cartas. En cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando con creyentes como usted y como yo, despojaos del viejo hombre, que está viciado, habituado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:22. Para que tengas una mayor percepción de lo que son los hábitos, compartiré una historia que se dio entre un anciano y un niño. En una ocasión, un anciano trataba con un niño algo en relación a los hábitos. Él le dijo: hijo, en el interior del hombre se libran una gran batalla entre dos lobos. Uno es malo, iracundo, perverso, lleno de resentimiento, holgazán. El otro es bueno, está lleno de amor, de benignidad, humildad, dominio propio, es consagrado y apegado a lo bueno. Estos dos lobos mantienen una batalla continua en el ser del hombre. El niño le preguntó: ¿y cuál de los dos logrará ganar la batalla, abuelo? El anciano le respondió: el que tú alimentes más. ¿Oíste, Celina? El que tú alimentes más, Pedro. El que tú alimentes más. Así son los hábitos. El que tú alimentes más obtendrá la batalla en tu interior. Si alimentas las virtudes que hay en ti y haces de ellas un hábito, te ayudarán a ganar las batallas que te conducirán a ser un hombre con autoridad y de éxito en la vida. Si alimentamos tus malos hábitos, ellos te harán perder la batalla por la vida, llevándote a la destrucción, dejándote desprovisto en el ejercicio de la autoridad que recibiste de Dios. Los hábitos es como una adicción interna que se crea por la información
que hemos recibido a través de los sentidos físicos y que nos lleva a tener acciones sin siquiera pensarlos. Los hábitos nos llevaron a tener comportamientos involuntarios. La verdad del caso es que los hábitos determinarán nuestro futuro. Cosas duras en la vida es luchar en contra de los malos hábitos, pero cuán difícil es desarrollar, mantener y manifestar los buenos hábitos. Los buenos hábitos crean un mal hábito o crear un mal hábito es fácil. Construir un buen hábito es muy difícil, pero más difícil es mantenerlo. El buen hábito en relación a Dios es el resultado del deseo, del esfuerzo, del sacrificar la voluntad, pasando por el dolor y el sufrimiento que algunas veces produce el abandono de los malos hábitos, que son apetitos para el alma. El abandonar un mal hábito produce dolor y rasga el alma, pero al final, si logramos salir de él, producirá un gozo inefable en el espíritu renacido. Para abandonar un mal hábito hay que pasar por el dolor del cambio y se requiere de un quebrantamiento. Los malos hábitos no se abandonan con una aptitud, oiga, con una aptitud y actitud de oración, ayuno y vigilia. Ellos se dominan y se doblegan con una gran virtud, denominada como el dominio propio. Es esta gran virtud que de paso es un buen hábito, es lo que nos conduce a tomar la decisión determinante de querer en mi interior el agradar y honrar a Dios. Lo serio del caso es que los malos hábitos se levantarán en el interior del ser como un gran monstruo que al final de la jornada terminarán destruyéndolo, si no se avispa, ¿no? Destruyendo a su creador. Lucha por todo el medio en contra de los malos hábitos y lucha con toda tu fuerza, ejerciendo autoridad para construir, desarrollar y mantener los buenos hábitos, y serás un triunfador en la vida. Martín Lutero en una ocasión dijo: no le temo al papado de Roma, temo al papado de mi ser, de mi sentir y de mis egos, ya que si me dominan, me pueden conducir a lo que no debo pensar y no debo hacer, en contra de mi creador. La autoridad y la baja estima. Sí, la autoridad y la baja estima. Complejo de inferioridad y la autodepreciación, que son rasgos de una baja estima, son factores determinantes para cercenar la posibilidad de ejercer autoridad. La formación de un carácter en la estima de un individuo es de alta necesidad para ejercer la autoridad y alcanzar el propósito. Una persona que no tenga una identidad en quién es, lo que tiene, lo que puede en Cristo Jesús, jamás podrá ejercer autoridad. Debemos entender y conocer nuestro potencial y en la capacidad que tenemos para ejercicio de la autoridad. En el caso de los 12
príncipes de Israel que fueron a espiar a la tierra prometida. 10 de ellos bloquearon el ejercicio de la autoridad por la baja estima en la que cayeron, y por causa de esto les embargó el temor. Quien ejerce autoridad por causa del reino no debe, oiga, intimidarse por ninguna circunstancia. Debe estar claro a quien representa, la posición y posesión que obtenemos y en la que estamos, y cuál es nuestro legado, deberes y derechos de la autoridad. Para ejercer autoridad se debe conocer los deberes y los derechos que tiene dicha autoridad, y entre ellos existen limitaciones, señoras y señores. No crea que la autoridad que tenemos es supraconstitucional y extraterritorial. No, todo en esta vida tiene limitaciones. Es más, Dios, con todo y que es Dios, con todo y que es soberano, Él se puso limitaciones. ¿Sabía usted eso? Dios, con todo y que es Dios, con todo y que es soberano, con todo y que es todopoderoso, se puso limitaciones Él. No puede mentir, no puede pecar, no puede someter el libre albedrío que nos puso a los seres humanos. ¿Sí? Entonces, con todo y que Dios es el creador de todas las cosas, es el soberano de todo, Él mismo, señoras y señores, se colocó limitaciones. Debemos conocer cómo, cuándo y dónde ejercer autoridad, señoras y señores, pero el tiempo nos dijo cómo llegamos hasta aquí. Así que se acabó el tiempo.